Damos inicio al segundo módulo del curso PARES. Preparación para el aumento de la respuesta del equipo de salud. En este módulo hablaremos acerca de los cuidados para atender a pacientes críticos con COVID-19 y se divide en 9 unidades. En la primera, veremos las pautas para la secuencia de intubación rápida. En la segunda, los pasos para el armado del ventilador y la programación inicial de sus parámetros. En la tercera, ampliaremos algunos puntos adicionales sobre el circuito del ventilador y cómo definir estrategias frente a situaciones particulares. En la cuarta, hablaremos de las recomendaciones para la ventilación en decúbito prono. En la quinta, veremos los criterios para considerar la finalización de la ventilación mecánica invasiva. En la sexta, las pautas para la sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular en pacientes con ventilación mecánica. En la séptima, las recomendaciones para la reanimación cardiopulmonar en el contexto actual. En la octava, brindaremos un acercamiento a los tratamientos específicos propuestos para pacientes con COVID-19. Y en la novena, cerraremos el módulo con pautas para la detección precoz y el manejo inicial del shock séptico. En esta unidad, veremos las pautas para la secuencia de intubación rápida. Si bien fue un tema desarrollado en el módulo anterior, recuerde que durante la intubación se da la mayor exposición a aerosoles, por lo cual debe hacerse un seguimiento estricto de la colocación y retiro de los equipos de protección personal. Los objetivos de esta unidad son: conocer los principios básicos del manejo de la vía aérea en el contexto de COVID-19, desarrollar la secuencia de intubación rápida, aprender el uso de listas de control para procedimientos específicos, como la secuencia de intubación rápida, conocer la dosis y formas de administración de las drogas para la inducción de la anestesia durante la intubación. El primer tema que trataremos es la preparación para la intubación. El manejo de la vía aérea es la situación en la que ocurre la mayor exposición a aerosoles. Por esta razón, usted debe conocer muy bien la estrategia, que se resume en los siguientes 10 pasos. La recomendación es que el procedimiento lo lleve a cabo el miembro más experimentado del equipo. En la situación, el contexto actual, puede ser un intensivista o un anestesiólogo. El equipo que se dedique a este procedimiento tiene que ser el mínimo posible. Se recomiendan equipos de 2 o 3 operadores, uno para el manejo de la vía aérea y otro encargado de la medicación, pudiendo agregarse un tercero para el monitoreo y la conexión inicial al ventilador, incluyendo la programación inicial. Todos los operadores deben usar EPP máximo, que incluye protección respiratoria con barbijo N95, protección ocular y protección facial. De acuerdo con lo que vimos, es EPP nivel 3. La preoxigenación debe realizarse con máscara con reservorio a un flujo máximo de 4 litros por minuto, ya que flujos superiores incrementan la aerosolización. El uso de bolsa válvula-máscara está indicado solamente para los casos en los que no se logren los objetivos de oxigenación con el método previo, para los cuales habrá que interponer un filtro viral bacteriano entre la bolsa y la máscara. Siempre se debe utilizar la secuencia de intubación rápida SIR. El concepto central en esta estrategia es que no transcurra más de 1 minuto desde la administración de la primera droga hasta que el paciente esté intubado. Luego de la intubación, el encargado de la vía aérea debe inflar el balón del tubo endotraqueal. Esta acción reduce significativamente la aerosolización de partículas. Se recomienda no realizar fibrobroncoscopía de rutina ni intubar al paciente vigil, porque esto puede incrementar el riesgo de aerosolización. Siempre se debe utilizar un intercambiador de calor y humedad con filtro entre la Y del circuito y el tubo endotraqueal. En la siguiente clase hablaremos un poco más sobre el armado inicial. Luego se debe desinfectar el material utilizado y retirar adecuadamente el EPP, evitando tocarse el cabello o la cara antes del lavado de manos. Estas 10 recomendaciones están en línea con lo propuesto por el Ministerio de Salud de la Nación. El primer tema que trataremos es la preparación para la intubación. El manejo de la vía aérea es la situación en la que ocurre la mayor exposición a aerosoles. Por esta razón, usted debe conocer muy bien la... Damos inicio al segundo módulo del curso PARES. Preparación para el aumento de la respuesta del equipo de salud. En este módulo hablaremos acerca de los cuidados para atender a pacientes críticos con COVID-19 y se divide en 9 unidades. En la primera, veremos las pautas para la secuencia de intubación rápida.
En la segunda, los pasos para el armado del ventilador y la programación inicial de sus parámetros. En la tercera, ampliaremos algunos puntos adicionales sobre el circuito del ventilador y cómo definir estrategias frente a situaciones particulares. En la cuarta, hablaremos de las recomendaciones para la ventilación en decúbito prono. En la quinta, veremos los criterios para considerar la finalización de la ventilación mecánica invasiva. En la sexta, las pautas para la sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular en pacientes con ventilación mecánica. En la séptima, las recomendaciones para la reanimación cardiopulmonar en el contexto actual. En la octava, brindaremos un acercamiento a los tratamientos específicos propuestos para pacientes con COVID-19. Y en la novena, cerraremos el módulo con pautas para la detección precoz y el manejo inicial del shock séptico. En esta unidad, veremos las pautas para la secuencia de intubación rápida. Si bien fue un tema desarrollado en el módulo anterior, recuerde que durante la intubación se da la mayor exposición a aerosoles, por lo cual debe hacerse un seguimiento estricto de la colocación y retiro de los equipos de protección personal. Los objetivos de esta unidad son: conocer los principios básicos del manejo de la vía aérea en el contexto de COVID-19, desarrollar la secuencia de intubación rápida, aprender el uso de listas de control para procedimientos específicos, como la secuencia de intubación rápida, conocer la dosis y formas de administración de las drogas para la inducción de la anestesia durante la intubación. El primer tema que trataremos es la preparación para la intubación. El manejo de la vía aérea es la situación en la que ocurre la mayor exposición a aerosoles. Por esta razón, usted debe conocer muy bien la estrategia, que se resume en los siguientes 10 pasos. La recomendación es que el procedimiento lo lleve a cabo el miembro más experimentado del equipo. En la situación, el contexto actual, puede ser un intensivista o un anestesiólogo. El equipo que se dedique a este procedimiento tiene que ser el mínimo posible. Se recomiendan equipos de 2 o 3 operadores, uno para el manejo de la vía aérea y otro encargado de la medicación, pudiendo agregarse un tercero para el monitoreo y la conexión inicial al ventilador, incluyendo la programación inicial. Todos los operadores deben usar EPP máximo, que incluye protección respiratoria con barbijo N95, protección ocular y protección facial. De acuerdo con lo que vimos, es EPP nivel 3. La preoxigenación debe realizarse con máscara con reservorio a un flujo máximo de 4 litros por minuto, ya que flujos superiores incrementan la aerosolización. El uso de bolsa válvula máscara está indicado solamente para los casos en los que no se logren los objetivos de oxigenación con el método previo, para los cuales habrá que interponer un filtro viral bacteriano entre la bolsa y la máscara. Siempre se debe utilizar la secuencia de intubación rápida SIR. El concepto central en esta estrategia es que no transcurra más de 1 minuto desde la administración de la primera droga hasta que el paciente esté intubado. Luego de la intubación, el encargado de la vía aérea debe inflar el balón del tubo endotraqueal. Esta acción reduce significativamente la aerosolización de partículas. Se recomienda no realizar fibrobroncoscopía de rutina ni intubar al paciente vigil, porque esto puede incrementar el riesgo de aerosolización. Siempre se debe utilizar un intercambiador de calor y humedad con filtro entre la Y del circuito y el tubo endotraqueal. En la siguiente clase hablaremos un poco más sobre el armado inicial. Luego se debe desinfectar el material utilizado y retirar adecuadamente el EPP, evitando tocarse el cabello o la cara antes del lavado de manos. Estas 10 recomendaciones están en línea con lo propuesto por el Ministerio de Salud de la Nación. ¿A qué se llama secuencia de intubación rápida? La secuencia de intubación rápida, SIR, es la técnica de administración casi simultánea de un analgésico, un agente sedante y un bloqueante neuromuscular, junto con la presión sobre el cartílago cricoides, si fuera necesaria, para facilitar la visión de la glotis y la intubación orotraqueal, y así reducir el riesgo de aspiración gástrica. La diferencia entre la secuencia tradicional de intubación y esta es que teniendo todo el material necesario, equipo y plan preparado, en 1 minuto usted debería tener una vía aérea permeable, segura, fijada y conectada a un respirador. La secuencia de intubación rápida es el procedimiento de elección para lograr el acceso y control inmediato de la vía aérea en la mayoría de las situaciones de emergencia. Debe realizarse idealmente con 3 personas: un médico encargado de asegurar la vía aérea y ventilación,
Un kinesiólogo, encargado de la compresión cricoidea, entrega del tubo orotraqueal y del respirador, un enfermero encargado de la administración de fármacos y de vigilar los monitores, un segundo médico que puede sumarse en caso de un primer intento fallido de la intubación. Este médico podrá ser terapista o anestesiólogo. Este momento es de máxima aerosolización. Recuerde que usted no está solo, forma parte de un equipo y puede solicitar ayuda. Como dijimos, la secuencia de intubación rápida implica la administración, después de un periodo suficiente de preoxigenación, de un analgésico de acción rápida y breve y un sedante, seguido de inmediato de un bloqueante neuromuscular de acción rápida y breve, mientras se aplica una presión suave sobre el cartílago cricoides, si fuera necesario, para realizar la laringoscopía lo antes posible y en las mejores condiciones. Es de suma importancia haber posicionado bien al paciente para facilitar la visión de las cuerdas vocales. Esto sirve para evitar o minimizar el tiempo de ventilación manual con bolsa y máscara, y así evitar complicaciones para el paciente, como la distensión gástrica, regurgitación y aspiración, y para el equipo de salud, como la exposición a aerosoles. En base a lo que vimos hasta ahora, responda. ¿Qué es la secuencia de intubación rápida? A. Un procedimiento que solo realizan endoscopistas entrenados. B. Una estrategia para intubar pacientes vigiles. C. Una forma de uso del fibrobroncoscopio. D. Una estrategia ordenada para el aseguramiento de la vía aérea en un tiempo no superior a 1 minuto. Correcto. Se sigue una secuencia ordenada de administración de drogas para la colocación del paciente en un estado óptimo para la intubación, cuya fase de apnea hasta la colocación del tubo endotraqueal no debería superar el minuto. Ahora veremos la etapa de planificación y preparación, en la que se debe preparar y revisar todo el material a utilizar. El mismo debe estar disponible rápidamente en caso de ser necesario. Para ello, utilice la lista de control de intubación que se provee como material complementario de esta unidad. En esta fase, es muy importante la evaluación de la vía aérea del paciente para predecir la dificultad del procedimiento y preparar la estrategia. Recuerde que el equipo tratante requiere en todo momento EPP nivel 3. Esta fase corresponde a las 2 primeras columnas de la lista de control. Se recomienda tener impreso este listado y repasarlo en el momento con el equipo que va a intervenir en el procedimiento. Esta parte del proceso termina con la asignación de roles. La asignación de roles de los 3 integrantes del equipo será: un encargado de conectar al paciente al monitor multiparamétrico, oxímetro de pulso y tensiómetro, o bien de controlar el funcionamiento de la vía arterial si estuviera colocada; un enfermero a cargo del control del acceso vascular y de administrar las drogas, que ya deberían estar preparadas; y el tercer operador que, como líder del equipo, debió haber repasado las listas de control y será quien se encargue de la vía aérea. El procedimiento continúa con la fase de preoxigenación. Esta fase tiene una duración de 3 a 5 minutos. El paciente está consciente al principio de la misma. Se preoxigena con una máscara facial con reservorio con el flujo mínimo para lograr inflar la bolsa y cumplir las metas de oxigenación. Siempre que la oxigenación del paciente lo permita, la ventilación manual con bolsa, válvula, máscara debe evitarse, ya que genera bioaerosoles. En caso que sea necesario realizarla, recuerde que siempre debe colocar un filtro viral bacteriano entre la bolsa y la máscara. Se continúa con el monitoreo de los signos vitales. Recuerde que en la fase siguiente se administrarán drogas como el propofol, que pueden tener efectos hemodinámicos, por lo que este es el momento de evaluar si el paciente tiene una buena precarga y, eventualmente, administrarle un bolo de cristaloides. Se posiciona al paciente para facilitar la alineación de los 3 ejes, boca, laringe y tráquea, lo que mejorará la visualización de la glotis. Esta posición se conoce como olfateo, sniffing, e implica llevar la cabeza ligeramente hacia atrás, haciendo flexionar el cuello sobre el tronco y extender la cabeza en relación al cuello, para lo cual la colocación de un resalto de 10 centímetros debajo de los hombros resulta muy útil. En pacientes obesos, evaluar la posición de rampa, que consiste en elevar la cabeza, cuello y tórax superior 20 a 30 grados, colocando un resalto por debajo. Se procede luego a la premedicación con fentanilo,
que es un opioide de acción rápida y breve, reversible con naloxona. Como decíamos previamente, recuerde que este paso estará relacionado con las drogas que se usarán a continuación. En caso de usar propofol o etomidato, siempre usar fentanilo como premedicación a una dosis de 1 microgramo por kilo. La fase de apnea, como vimos previamente, tiene que durar 1 minuto como máximo. El objetivo es que el paciente entre en un estado de hipnosis o sedación profunda, luego de lo cual se le administrará un bloqueante neuromuscular. Usaremos propofol en pacientes hemodinámicamente estables a una dosis de 1-2 miligramos por kilo de peso ideal. Puede consultar la fórmula en el material complementario disponible para esta unidad. Siempre se infunde el propofol lentamente para atenuar los efectos hemodinámicos. La alternativa para pacientes hemodinámicamente inestables es la ketamina, a una dosis de 2 miligramos por kilo de peso, aunque podría también incrementarse hasta 3 o 4 miligramos. Recuerde que la ketamina produce disociación, por lo que el paciente podría mantener los ojos abiertos, pero igualmente estar sedado. Por último, el etomidato es una benzodiazepina de muy rápida acción, que produce mucha irritación local, por lo que se recomienda su administración por vía central. Recuerde usar fentanilo como premedicación en caso de usar etomidato o propofol como sedantes. En principio, no se recomienda midazolam, ya que demora unos 2 o 3 minutos en iniciar su acción, pero si no hubiera otra alternativa, podría considerarse una dosis de 0.2 miligramos por kilo. El bloqueo neuromuscular se realiza con rocuronio, a una dosis de 0.6-1.2 miligramos por kilo. Esta es la droga de elección, o succinilcolina, a una dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo. Ambos son de muy rápido inicio de acción. La diferencia está en que la succinilcolina es despolarizante, por lo cual el paciente va a presentar fasciculaciones, además de tener una duración de efecto mucho más breve, de 5 a 10 minutos. En cambio, la duración del efecto del rocuronio es de 30 minutos aproximadamente. Para comprender mejor el procedimiento, le recomendamos que acceda al material complementario. A continuación, se controla que la posición del paciente continúe siendo la más apropiada para alinear los 3 ejes. Luego, se procede a la laringoscopía. Las maniobras deben ser suaves, permitiendo la visualización de la vía aérea. La recomendación es mantenerse tan alejado de la vía aérea como sea práctico para permitir una técnica óptima, para lo cual se recomienda el uso de un videolaringoscopio, en caso que el operador esté familiarizado con la técnica. Si usa un mandril o estilete, tenga cuidado al retirarlo para evitar rociar con secreciones el equipo de intubación. En caso de ser necesario, solicite ayuda a otro operador para mejorar la visualización de la vía aérea a través de la presión del cartílago cricoides o de la maniobra BURP. En esta maniobra se localiza el cartílago tiroides y se hace una pequeña presión hacia atrás, arriba y a la derecha, lo cual facilita la visión de la glotis en la laringoscopía directa. Le recomendamos estos videos que están online. Una vez observada la glotis, se introduce el tubo orotraqueal en la cavidad oral por la comisura labial derecha y se avanza por el lado derecho de la hoja del laringoscopio hasta que el balón de neumotaponamiento traspase completamente las cuerdas vocales. La primera acción post-intubación es el inflado del balón para reducir el riesgo de aerosolización. La segunda es comprobar la colocación correcta del tubo endotraqueal, para lo cual existen varias alternativas como haber visto pasar el tubo entre las cuerdas vocales durante la colocación, observar si hay condensación en el tubo en la expiración, comprobar la elevación simétrica de ambos hemitórax, evaluar las curvas del ventilador, y si se contara con capnografía, sería el método ideal. En tercer lugar, se debe fijar el tubo con cinta o venda, y simultáneamente conectar el tubo endotraqueal al circuito del ventilador con un humidificador pasivo con filtro HMEF interpuesto. El ventilador debe estar en pausa hasta el momento de la conexión. Asimismo, se debe asegurar la analgesia y la sedación adecuadas, Ramsay 4-5 o RAS-3-4. Se debe evitar la realización de radiografías de rutina, debiendo balancearse con el riesgo de exposición del personal. Solo debe solicitarlas si quedan dudas con respecto a la correcta colocación del tubo. Al finalizar el procedimiento, todos los elementos reutilizables que fueron usados durante la intubación
deben depositarse en una bolsa roja cerrada, para que sean descontaminados e higienizados posteriormente. El equipo de protección personal se descarta en el mismo lugar de la maniobra en una bolsa roja, preservando el barbijo N95, que será guardado en una bolsa de papel descartable para su uso posterior por la misma persona. Durante los cuidados posteriores, se buscará minimizar la aspiración de secreciones y toma de muestras respiratorias. Se recomienda el uso de sistemas cerrados de aspiración. ¿Qué pasa si la intubación es fallida o nos encontramos con una vía aérea difícil que no pudo ser anticipada? Si bien el tratamiento de este tema excede los alcances de este curso, brindaremos algunas recomendaciones mínimas que también puede consultar en el material complementario. 1. El primer paso es solicitar ayuda. 2. Cada institución debe tener un plan adaptado y comunicado al equipo de salud para abordar este tipo de situaciones. 3. Mantenga la oxigenación del paciente, con máscara con reservorio en caso de tener ventilación espontánea. Caso contrario, bolsa autoinflable y máscara con filtro, con 2 operadores para un mejor sellado de la vía aérea. 4. Convoque a otro profesional con entrenamiento en manejo de la vía aérea. 5. Considere el uso de máscara laríngea. 6. Considere la realización de cricotiroidotomía o traqueotomía de emergencia. La secuencia de intubación rápida es una técnica que logra que el procedimiento de intubación en situaciones de urgencia sea lo más rápido, eficaz y seguro posible para el paciente, disminuyendo las complicaciones asociadas al manejo de la vía aérea avanzada. Este puede realizarse para apoyar la respuesta ventilatoria del organismo frente a diferentes causas, por ejemplo, situaciones de urgencia como insuficiencia respiratoria aguda inestable o protección de la vía aérea ante grave, entre otras. El objetivo educativo es aprender la técnica de intubación orotraqueal. Se espera que el alumno estudie previamente el respaldo teórico fisiológico del procedimiento y sepa definir el momento en que utilizará esta técnica. Las indicaciones pueden ser diversas. Para ejemplificar algunas de estas, podemos usar las mnemotecnias de la valoración primaria ABCDE, por sus siglas en inglés. En la vía aérea, cualquier causa que genere obstrucción significativa de esta o pérdida de su control. En la disfunción respiratoria, o la B, falla en la oxigenación o ventilación y en la entrega del oxígeno a los tejidos puede ser una de las razones. En la C, de circulación, disminuir el trabajo respiratorio del paciente crítico permite optimizar el gasto cardíaco. En la D, de discapacidad neurológica, se debe evaluar el estado mental y neurológico del paciente, considerando, por ejemplo, que un puntaje con Glasgow menor o igual a 8 sugiere realizar una intubación. En la E, o exposición, proteger la vía aérea de un paciente potencialmente inestable previo a su transporte o traslado para evitar situaciones de riesgo en escenarios no controlados puede ser una clara indicación de intubación. Materiales: laringoscopio con hojas reutilizables o metálica desechable y fuente de luz óptima. Tubo endotraqueal de diferentes tamaños y tubo de repuesto en la eventualidad de un dispositivo defectuoso. Máscara con bolsa autoinflable. Jeringa desechable de 10 milímetros. Equipo alternativo para situación de vía aérea difícil e intubación fallida. Equipo de succión y sus respectivas sondas. Equipo de monitorización de frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno y electrocardiograma. En la secuencia rápida de intubación se identifican 7 etapas, cada una con momentos críticos. Preparación. Organización de funciones, personal, medicamentos, considerando reacciones adversas, intubación o ventilación fallida. Mantener como mínimos siglas SOFAME, succión, oxigenación, fármacos respectivos de acuerdo a pretratamiento, la inducción, parálisis, sedación, drogas vasoactivas en caso de requerirlas, etc. Vía aérea, evaluando la necesidad de vía aérea difícil, posicionamiento especial, monitoreo y preparar equipo necesario.
Preoxigenación, etapa especialmente desnitrogenante. Se logra con el paciente respirando mediante mascarilla de recirculación o máscara facial con el flujo máximo disponible de oxígeno durante 3 a 5 minutos u 8 inspiraciones forzadas si se requiere menos tiempo. En el adulto sano, la preoxigenación óptima permite 3 a 5 minutos de apnea. Tener cuidado de nunca ventilar al paciente por riesgo de aspiración. Pretratamiento. Considera la respuesta fisiológica y su mitigación por parte del uso de diversos mecanismos, ya sea volemización u oxigenación. Si bien no es una droga, la volemización activa es fundamental debido a que la intubación y la consiguiente ventilación con presión positiva pueden ser catastróficas en un paciente hipovolémico. Parálisis e inducción. La elección específica del tipo de inductor va a estar determinada por el escenario clínico, disponibilidad, diagnóstico del paciente, perfil hemodinámico, estado neurológico, comorbilidades y alergias, siendo los agentes sedantes más comunes: A. Barbitúricos, tiopental, pentobarbital. B. Opioides, fentanilo. C. Agentes disociativos, ketamina. D. Benzodiazepinas, midazolam, lorazepam. E. No barbitúricos, propofol, etomidato. Lo más común de usar como inductor es propofol o pentotal. Y como bloqueador, neuromuscular, succinilcolina o procuronio, en las dosis que aparecen en pantalla. Protección y posición. Es necesario alinear los 3 ejes, oral, faringio y laringio, para una mejor visión de las cuerdas. Esto se logra con la extensión, elevación del cuello hasta lograr la posición de olfateo. Aún es insuficiente la evidencia clínica que permita recomendar el uso sistemático de la maniobra de Selig. Posicionamiento del tubo. Procedimiento de intubación propiamente tal con el paciente bajo sedación y relajación. Antes de realizar la intubación, se recomienda evaluar el grado de relajación mandibular obtenido para evitar realizar el procedimiento sin el debido nivel de relajación y por consiguiente laringoscopias subóptimas. Se debe tomar el laringoscopio con la mano izquierda e ingresar por la comisura labial derecha del paciente, desplazando la lengua y ejerciendo fuerza en la misma dirección del mango del laringoscopio, sin hacer palanca y posicionando la punta de la hoja del laringoscopio en la vallécula. Una vez ubicadas las cuerdas vocales, sin perderlas de vista, se solicita el tubo endotraqueal con la mano libre, se ingresa a vía aérea sin perder de vista nunca las cuerdas vocales y se instala el tubo, según el sexo del paciente, a 20 centímetros si es mujer y a 22 centímetros si es hombre. Un error frecuente es posicionar mal la punta de la hoja del laringoscopio e introducirse a esófago o vía digestiva. Esto debe evitarse. Luego de esto se debe mantener siempre firme el tubo o pasarlo correctamente a quien esté asistiendo al procedimiento. Se conecta el tubo endotraqueal a la bolsa de ventilación autoinflable o ambú y se procede a verificar mediante la auscultación 4 puntos críticos de ventilación en tórax y 1 en abdomen, en donde si el tubo quedó bien posicionado, no deberíamos escuchar sonido. Cuidados post-intubación. Comienzan inmediatamente después de la intubación con el examen de la posición del tubo, idealmente mediante capnografía. Luego se debe asegurar y fijar el tubo. Es necesaria la monitorización continua y el uso de radiografía de tórax para determinar el posicionamiento del extremo distal del tubo endotraqueal. Esto, sobre todo por la hipotensión post-intubación, reacción adversa más frecuente de este procedimiento. Es importante realizar la secuencia completa de la intubación rápida con las 7P: preparación, preoxigenación, pretratamiento, parálisis e inducción, protección y posición, posicionamiento del tubo y por último los cuidados post-intubación. Además, debemos recordar que la indicación apropiada de este procedimiento, la intubación orotraqueal, es lo que marca la diferencia en el manejo de nuestro paciente.